Ok, bien, vamos a revisar el tema de nomenclatura de los óxidos y vamos a ver en qué consisten, ¿ok? Comenzamos. Nomenclatura de los óxidos y peróxidos. Tenemos que en los óxidos existe la característica de que juega un papel importante el oxígeno, ya que es un elemento reactivo y que al combinarse pues puede crear o dar lugar a diferentes compuestos en gran variedad. Los óxidos son compuestos binarios formados por la unión de un oxígeno con algún otro elemento que puede ser metálico o no metálico. Dependiendo de dichas características, se nombra como óxido metálico o óxido no metálico. En este caso, los óxidos no metálicos también se les conoce como anhídridos. Para nombrar a los óxidos metálicos y no metálicos, primero debemos de saber identificar los símbolos químicos de los elementos que están participando, como en este caso tenemos al litio y al oxígeno. Entonces, ese es el primer paso, identificar qué elementos están participando. El segundo, tenemos que identificar de esos elementos cuál está realizando el papel de catión y cuál es el del anión. En este caso, el litio está jugando el papel del catión y el oxígeno el papel del anión. ¿Okay? Después, el tercer paso es identificar las valencias con las que se están trabajando dichos elementos. Para eso se va uno a la tabla periódica y buscamos cuáles son las valencias. ¿Okay? En este caso, el litio trabaja con +1 y el oxígeno trabaja con -2. Después de que ya tenemos identificadas las valencias, lo que hacemos es realizar el cruce. ¿Cómo realizamos? Ese -2 pasa a ser al litio en la parte inferior y el litio que tiene +1 pasa a ser parte del oxígeno. Entonces, quedando así como en el círculo nos está enseñando. Ok, después de que ya realizamos ahora sí nuestro intercambio de valencias, corresponde a nombrar al compuesto. Entonces existen tres formas de poder nombrarlo: la sistemática, la stock y la tradicional. Comúnmente se realiza el nombre colocando la palabra óxido seguida del nombre del elemento metálico o no metálico, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí al ejemplo que les mostraba anteriormente. Quedó así de la siguiente manera. Entonces, en la manera sistemática, ¿cómo lo podemos nombrar? La forma sistemática hace referencia a la cantidad de oxígenos que se tienen en el compuesto. Como en este caso el oxígeno solo tiene 1, pues coloco el 1 para que lo puedan identificar. Entonces, nos vamos a nuestra tablita de prefijos y buscamos que el número de átomos que sea 1. Y entonces dice que cuando se tiene solo un átomo lleva o conlleva el prefijo mono. Entonces de ahí sale la palabra monóxido de, en este caso, el litio. Vemos que el litio tiene dos átomos. Entonces también buscamos dos átomos y vemos que corresponde el prefijo di. Entonces se coloca monóxido de dilitio. En este caso, dilitio es porque hay dos moléculas de litio. ¿Okay? En la stock hacemos referencia a colocar el nombre de óxido de el nombre del metal, en este caso el litio. Entonces es óxido de litio. Entre corchetes se coloca en número romano el número de valencia que ocupa en este caso el metal, que en este caso es 1. Entonces por eso es que lleva el 1 romano. Después tenemos la forma tradicional. En la forma tradicional hace nombrar el óxido alumínico. ¿Por qué alumínico? Porque se está manejando solo una valencia en este caso. Entonces, cuando solo se emplea una valencia, se hace mención con la palabra del metal seguida con una terminación ico. Entonces, por eso es óxido alumínico. Vemos en los siguientes ejemplos. Vamos a ver cómo nombrarlos cuando nos están dando ya la fórmula. Por ejemplo, en este caso nos están dando óxido de cobre
de manera sistemática. Vamos a ver cuántos átomos de cada uno de los elementos que participan existen. Como en este caso es un elemento, solo hay un oxígeno, entonces es monóxido de cobre. Entonces así queda de esa manera, se coloca en la palabra mono, que es el prefijo de la cantidad de oxígenos, y cobre, que es el nombre del elemento que lo está acompañando. En la stock se coloca el nombre óxido de cobre, se coloca la palabra óxido seguida del nombre del elemento metálico y entre corchetes el número romano, que recuerden que nos indica el número de valencia con el que trabajaba inicialmente antes de realizar el cruce. Después tenemos la forma tradicional. En la forma tradicional se coloca el nombre óxido y seguida de la palabra cúprico. ¿Por qué ponemos cúprico al final? Porque yo me imagino que es la valencia superior. Recuerden que cuando ocupas una valencia es ico, cuando ocupas dos es ico y es oso y ico. Entonces en este caso vamos a ver el cobre, vamos a ver con qué valencias trabaja y vemos que el cobre trabaja con una valencia de 1 y 2. Entonces, como en este caso las valencias, ¿cuál es la mayor? Pues es esta, ¿no? Entonces, cuando esta es la mayor, entonces por eso llega la terminación ico. Si hubiéramos utilizado la valencia menor, iba a ser oso. Oso. Entonces por eso se le llama óxido cúprico. Después tenemos al siguiente ejemplo, que es óxido de carbono. Y hacemos referencia primero a la cantidad de oxígenos. En este caso solo hay uno. Entonces colocamos monóxido de carbono. ¿Ok? Después en la stock tenemos óxido de carbono, donde ponemos el nombre de óxido, seguido del nombre del elemento que está acompañando y el número romano. Recuerden que el número romano nos indica la valencia con la que inicialmente trabajaba el carbono, que en este caso era 2. ¿Okay? En la tradicional colocamos la palabra óxido, seguida de la palabra del nombre del elemento, pero con un término, con un prefijo, ya sea oso o ico. En este caso es oso. ¿Por qué? Porque supongo que tenemos una valencia menor y vamos a ver con qué valencias trabaja el carbono y ver si efectivamente es correcto esto. Entonces vemos al carbono que trabaja con valencia 4 y con una valencia 2. Entonces, como es pequeña, la valencia 2 es la más pequeñita, entonces por eso se trabaja con valencia oso. Y la 4, que es la mayor, pues es el término ico. ¿Okay? A ver, permítanme. Y entonces en este caso es ico. Entonces por eso se está utilizando óxido carbonoso. Si al inicio la fórmula hubiera estado trabajando con una valencia de 4, entonces nosotros lo hubiéramos nombrado como óxido carbónico. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a una valencia superior. En este caso, el siguiente, que es óxido de sodio, vamos a ver cuántos subíndices o cuántos átomos de cada uno de los elementos se encuentran. En este caso vemos el sodio tiene 2, el hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene 1. Entonces empezamos, como tiene 1 es monóxido de,
En este caso el sodio son 2, entonces lleva el prefijo di, entonces monóxido de disodio, y así queda en la nomenclatura sistemática. En la stock colocamos la palabra óxido de sodio, ¿ok? Colocamos óxido y el nombre del metal. En este caso, ¿por qué no le pusieron este número romano? Porque el sodio solo trabaja con una valencia y esa valencia es 1. Entonces, cuando lleva una valencia 1, en ocasiones no se pone, pero si ustedes gustan lo pueden colocar y no hay ningún problema. En la tradicional tenemos el óxido, nombramiento colocando la palabra óxido. Sódico, ¿por qué? Porque yo supongo que estamos empleando una valencia superior, y como en este caso solo existe una valencia, que es en este caso el sodio y que es 1, entonces recuerden, cuando hay una sola valencia el término es ico. ¿Ok? En este caso, el último ejemplo, tenemos que es óxido de cromo. Vemos cuántos átomos tenemos de oxígeno y cuántos de cromo. Vemos que en el oxígeno hay 3 y en el cromo 2. Entonces, checamos los prefijos y en este caso, como son 3 de oxígeno, entonces es trióxido de di, porque son dos cromos, dicromo, y así queda. En la forma stock es óxido de cromo 3. ¿Por qué? Porque 3 nos está indicando que es la valencia con la que habitualmente trabaja el cromo antes de realizar los cruces. Y de la forma tradicional, pues se nombra con la palabra óxido con el prefijo cromoso. ¿Por qué? Porque vamos a checar cuántas valencias maneja el cromo. Vamos a checar el cromo. El cromo trabaja con 2, trabaja con 3 y trabaja con 6. Entonces recuerden, cuando existen 3 valencias, empezamos a nombrar con hipo, hipooso, ¿ok? Que es la que lleva menor valencia. Después la que lo sigue, que en este caso es el 3, trabaja con oso. Y finalmente con la que tiene mayor valencia, que sería el 6, y trabaja con un prefijo de ico, ¿ok? Entonces, como estamos trabajando con la 3, con la 3, por eso lleva cromoso, porque solo lleva la terminación oso. Para culminar, tenemos una actividad donde tienen que clasificar de acuerdo a la fórmula o los compuestos que les estoy mostrando, ¿qué tipo de óxidos son? Si son óxidos metálicos, si son óxidos no metálicos. Y van a checar que el nombre, pueden colocar nombre ya sea de forma sistemática, pueden colocar nombre en nomenclatura stock, o colocarlo de manera tradicional, es libre. Esto lo vamos a dejar de evidencia para la siguiente clase. Les voy a hacer ahorita envío de la actividad y les voy a mandar otros ejercicios adicionales. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Espero que lo hayan entendido. Y si existen algunas dudas, pues ya saben que me encuentran, ¿ok? Cuídense y nos estamos viendo en la próxima clase.